Sí, amigos y amigas, al fin os traigo la parte 3 del resumen de Elbaf, y sí, lo sé, he tardado mucho, pero tengo una muy buena excusa, y se trata de que quería esperar a que terminase el flashback para hacerlo, pero claro, yo no sabía que iba a terminar siendo el flashback más largo de la historia de One Piece, así que tardé más por eso. No obstante, es cierto que luego me surgió otro problema, y es que mientras preparaba el guión se me hizo tan denso todo que me dije a mí mismo que no podía traer esto al canal, puesto que sabía que a la gente no le gustaría, porque es demasiado difícil de entender la situación y encima hay demasiadas cosas a tener en cuenta, y lo siento porque culpa mía tampoco lo era al 100%, en sí Elbaf está siendo súper informativo y con muchas revelaciones, así que bueno, tuve que reguionizar todo para que podáis entenderlo todo más fácil, y creo que esta vez sí me ha salido un buen guión, o mínimamente que sea disfrutable, explicado de una forma sencilla todo y que podáis seguir el ritmo. Además, otra cosa que quería comentaros es el hecho de que ahora tengo mejor audio. Si escucháis la parte 1 y 2 notaréis que hay más eco y en esta parte no tanto, y yo tenía pensado traeros el resumen completo de todo el arco de Elbaf en un solo vídeo. Entonces aquí viene la pregunta, ¿creéis que debería regrabarlo todo? Sinceramente me da mucha pereza, por lo que abajo en los comentarios me podéis decir si esto os parece importante o realmente os da igual. Vuestro criterio es muy importante para mí. Y bien, ahora sí que sí, no os molesto más con mis problemas porque empezamos ya con la parte 3 del resumen de Elbaf. Espero que os guste y dentro vídeo. Como iba diciendo, Imu provocó caos por todo Elbaf debido a su haki tan poderoso. Los gigantes que estaban con Luffy y los demás se preparan para ir a ayudar de algún modo. Chopper le dice a Luffy que él se quedará a cuidar de Gavan, ya que sus heridas están muy graves, así que Luffy acepta y dice que se irá a ayudar él también, pero Gavan lo detiene un momento para explicarle algo, y ese algo era que prestase más atención a su haki del conquistador, pues con él podría ganar a la regeneración de los caballeros de Dios. Luffy le dice que gracias por el aviso, y que no se preocupe, que salvará a su hijo y a los demás. Por la parte de Loki dice que tiene sentido eso que dice, que ahora con ese consejo tiene claro que podría dañarlos y se siente capaz de ganarles, y le pide a Hairudin, su hermano, que lo libere. Hairudin se queda sorprendido de ver que Loki quiere luchar por Elbaf, pero le dice que no piensa liberarlo, y antes de seguir con esta trama, Gavan habla de nuevo mirando a Zoro y Sanji diciendo que parece que Luffy no es el único conquistador de este lugar. Sanji corre rápidamente hacia él y dice: hablas de mí, ¿verdad? Soy yo, ¿no? Lo sabía, ni el Marimo ni Jinbe podrían quitarme mi sitio porque... y no termina la frase porque Gavan sigue hablando y afirma que es ese espadachín que parece ser que su cuerpo se está adaptando a ser un usuario del conquistador. Zoro, extrañado, le dice que si realmente él tiene haki del conquistador, y Luffy se sorprende y le grita que como que no lo sabía, sino para desprenderlo por todos lados y se siente a cada rato. Gavan se enfada y responde que el haki es un poder que solamente funciona si eres capaz de usarlo y controlarlo a voluntad, y añade que si no sabe eso, ¿cómo es posible que pretenda ayudar a su capitán, que encima es uno de los Yonkous? Zoro, avergonzado, le pide perdón. Por otra parte, Sanji le grita a Gavan preguntándole que qué pasa con él, y parece que Gavan le cuenta algo importante, pero no sabemos de qué trata, porque Loki grita a la respuesta anterior de su hermano, diciendo que cómo va a permitir que extranjeros salven su jodido país, y que Elbaf lo tienen a él, y no necesitan a nadie más. Hairudin dice que precisamente por el bien de Elbaf no permitiría liberarlo, ya que por culpa de lo que hizo, nadie, ni él mismo, confiarían en él. Luffy, al escucharlo, llama a Loki y le dice que se convierta en su Nakama, ya que de ese modo Hairudin, al estar bajo su orden, no le va a mantener encadenado, pues sería su Nakama y la orden del capitán es absoluta. Zoro y Sanji se asustan y le dicen que no, que se calle, porque según Zoro es demasiado grande y no podría entrar, y Sanji dice también que no porque come igual o más que Luffy, y que sería insostenible la situación. Luffy insiste en que es buena idea, que sería gran aliado y que si se pasa de la raya, él mismo le patearía el trasero. Y bueno, Loki se enfada y le dice que se calle, que ni en broma sería su subordinado. Por otra parte, Hairudin tranquilamente habla con Luffy y le dice que si por su instinto confía en él, y Luffy responde que bueno, que solo quería ver cómo pelea y ya está. Los demás nakamas de Hairudin le meten prisa para irse, ya que deben de subir ya de ya, así que Hairudin le dice a Luffy que lo siente, pero que no pueden darles a Loki, puesto que ya fue condenado en Elbaf y se debe de quedar aquí, y Luffy dice: ya veo. Gavan, en el suelo, llama a Hairudin y le dice que libere también a Loki, y este se sorprende que incluso él se lo esté pidiendo. Gavan dice que entiende que esté encadenado, pero que falta contexto de la situación, así que le pide a Loki que cuente la verdad de lo sucedido. Así que Hairudin se interesa en el tema y le dice a sus nakamas
camas que vayan adelantándose. Luffy hace lo mismo y le dice a Zoro y Sanji que también vayan para arriba. Loki se queda mirando a Gavan y este le dice que a quién más se lo podría contar si no es a su hermano. Hyruddin le dice que tiene 3 minutos para contar todo lo sucedido y que también jure por el nombre de su dios que dirá la verdad, si es que realmente es un guerrero de Elbaf. Y Loki asiente y con una cara macabra dice que fue horrible, que si realmente le está pidiendo que recuerde ese día, porque verdaderamente fue horrible y aquí empieza el flashback de Loki. Y antes de empezar con el flashback necesito contextualizar varias cosas. Primero, este flashback consta de varios personajes, y los más destacables serían Loki por supuesto, el rey Harald y también Rox D. Shebeck. Obviamente hay trama con otros personajes importantes que tienen relación con estos tres que he mencionado, y también vemos al fin el famoso flashback de God Valley. Y esto tenedlo claro, porque no voy a contaros en detalle absolutamente todo el flashback, ya que muchas de las cosas que suceden las tenéis por el canal. Por ejemplo, todo lo sucedido en God Valley está en este vídeo, en este mismo canal llamado Gear 6. Para los de Facebook o TikTok que ven mis vídeos, os tocará ir a YouTube para verlo también, y concretamente en mi canal secundario llamado Gear 6, porque en mi canal principal Gear 5 no subo resúmenes. El caso es que eso, ¿queréis ver más sobre Loki? Tenéis también su historia subida al canal. ¿Queréis saber más de Shebeck? Lo mismo, y así en cada cosa que queréis saber más, y si falta algún tipo de vídeo, no os preocupéis que eventualmente os lo traeré, además de que lo voy a mencionar por encima en este mismo resumen. Luego, la otra cosa que quería comentaros es que Hyruddin le dijo que en 3 minutos le contará todo, y bueno, son como 20 capítulos de flashback, y eso significa que es el flashback más largo de todo One Piece, así que bueno, llegué a pensar en resumirlo en 3 minutos, pero nada, imposible, no tendría sentido y os faltaría mucho contexto en ciertas partes, así que lo descarté, pero era buena idea lo canon que hubiese sido, me lo tenéis que reconocer. Y ya está, ahora sí, empezamos con el flashback, y por cierto, suscribiros al canal y darme like si os está gustando el vídeo, porque si no veo mucho apoyo significará que no queréis que os traiga más resúmenes de Elbaf, así que queda en vosotros. Nos vamos a hace 14 años atrás, pero nos quedamos en Elbaf, más concretamente en el castillo Aurust. Lo primero que vemos es cómo Loki llega desde el cielo al castillo y entra dentro con Yarul. Mientras conversan, ya que los dos fueron convocados por Harald, en la conversación criticaban las políticas pacifistas del rey, así que cuando llegan ven sin contexto alguno el rey empalado por sus soldados. Loki no entiende nada y les grita que qué están haciéndole a su padre y Yarul está en shock. Cambiamos de escena, en la misma isla de Elbaf, en la casa de Scopper Gavan, se encuentra a Shanks que fue a visitarle. Este último mencionó que en el pasado conoció a Harald en Mariejoa y que se llevaban bien. Además, si os fijáis en las imágenes, el brazo que a día de hoy no tiene Shanks, hay una marca sospechosa que será importante a futuro. Pero bueno, la cosa es que vino porque también había algo que necesitaba discutir con Harald fuera de Mariejoa, antes de que fuera demasiado tarde. Pero ese demasiado tarde llegó demasiado pronto, pues en ese mismo momento tuvo lugar una gran masacre en el castillo Aurust, que llevó a que Yarul fuera apuñalado, alguien se robara la legendaria fruta del diablo de Elbaf y Harald junto con muchos guerreros murieron. Y aunque os parezca una locura, se abre otro flashback dentro de este flashback, y os aviso que os vayáis acostumbrándoos, porque pasará varias veces, ya lo veréis. Además que todo lo que os acabo de contar, en realidad falta mucho contexto importante que más adelante se aclarará y comprenderéis mejor todo este suceso. De hecho, aquí empieza la densidad de este arco y lo complicado que es explicarlo y resumir bien todo, además de que se entienda. Así que voy a intentarlo, espero no morir en el intento. Continuemos. Y bien, nos vamos a hace 109 años respecto al presente. Los piratas guerreros gigantes en esos tiempos eran considerados la banda más temible del mar, y al mismo tiempo Harald, quien se convirtió en rey a los 45 años, disfrutaba causando destrucción a otros lugares cuando le apetecía, lo que hacía que el mundo mostrara aún más miedo hacia Elbaf y la raza gigante en general. Cuando Harald era príncipe, vivió una infancia muy loca junto a Dorry y Broggy. No obstante, debido a su estatus real y su sangre gigante ancestral, se volvió extremadamente arrogante, puesto que al abandonar Elbaf en un barco real comentó que toda la gente fuera del país eran muy débiles. Un día cualquiera, Harald navegó cerca del reino Bund y vio a la gigante Ida como parte de una atracción de circo. Él creyó que los humanos habían capturado a Ida, por ende Harald y su gente aniquilaron el reino y se la llevaron. Luego de eso, Ida le pegó una bofetada a Harald y le explicó que esos humanos le habían salvado de morir y se enfadó con él por menospreciar a los humanos debido a su tamaño superior, así que volvieron al reino Bund para ayudar a reconstruir el reino. El tiempo pasó y Harald comenzó a socializar con los humanos y aprender más de Ida, y fue en ese entonces que gracias a Ida fue influenciado a llevar a Elbaf hacia una dirección más pacífica y a tratar a los humanos con más justicia, algo que iba totalmente en contra de la cultura barbárica con el que había crecido.
Ok, hace 105 años Harald anunció a la gente de Elbaf que deseaba construir conexiones con otras naciones y aprender de sus culturas para mejorar sus propias vidas, y de ese modo poder empezar un nuevo estilo de vida de resolver sus problemas sin violencia. 24 años después de eso, Harald e Ida tuvieron a su hijo llamado Hyrudin, pero Harald no pudo casarse con Ida porque ella había nacido fuera de Elbaf y por tema cultural no se permitía. Eso sí, ella y Hyrudin se les permitió quedarse en el país de todos modos. Pasado un tiempo después, Harald fue puesto en un matrimonio arreglado con su reina Estrid, una gigante de sangre ancestral. Esta mujer le dio a Harald varios regalos, mientras emitía múltiples órdenes extra, afirmando que todo eso lo hacía para traerle buena suerte a Harald. Más tarde, Harald realizó más viajes fuera de Elbaf por todo el tema de hacer que su nación tenga conexiones con el mundo y facilitar el comercio. A partir de aquí avanzamos un poco más, concretamente hace 63 años respecto al presente, mientras Harald aún estaba fuera, Estrid dio a luz a su hijo Loki. Aquí os aviso que en el canal tenéis disponible la historia de Loki actualizada con todo lo que sabemos, por si queréis ir a verlo. La cosa es que cuando Estrid miró los ojos de Loki se horrorizó de inmediato y exigió que lo mataran. La cosa es que los que estaban con ella se negaron a hacer tal acción, por lo cual ella tiró a Loki al inframundo. No obstante, aunque parezca mentira, Loki logró sobrevivir y comenzó a trepar de nuevo por el árbol para volver a intentar estar con su madre y que lo aceptara. Eventualmente, Estrid enfermó y recordó la profecía de que Loki iba a matar a Harald, aunque los guardias no le creyeron, así que siguieron sin matar al niño. Al mismo tiempo, Harald luchaba para mantener relaciones con otros países a pesar de las interferencias del gobierno mundial. Y bueno, en los siguientes años todas las desgracias de Elbaf fueron atribuidas a la maldición de Loki. Más tarde, en el año del nacimiento de Loki, Jorul fue asesinado por Lin. Esta trama, si habéis visto el flashback de Big Mom, lo sabréis, aunque lo importante aquí es que también los desastres naturales comenzaron a afectar a Elbaf hasta provocar una hambruna, y Estrid siguió culpando a Loki por todo. Justo entonces, Loki irrumpió en la cámara para verla a ver si ahora sentía algo de amor por parte de su madre, pero los guardias lo obligaron a mantenerse alejado de ella. Por otro lado, los conflictos entre las aldeas de Elbaf también mantenían el país dividido, y muchos ciudadanos murieron en el caos. Uno de los gigantes incluso intentó hacer de Hyrudin un sacrificio debido a su conexión con Loki, pero fue detenido cuando Harald regresó. Harald anunció a los ciudadanos que había negociado con otros países para enviar ayuda a Elbaf, y pronto llegaron muchos barcos con comida para ayudar a superar la hambruna. Asimismo, tras la muerte de la reina Estrid, Harald conoció a su hijo Loki, pero los guardias le dijeron que tenía un problema en los ojos y por eso se lo ocultaron. Aquí lo que tenéis que entender es que Loki, siendo tan pequeño, ya había renunciado al amor de sus padres, y fue cuidado por el hermano mayor de Estrid como su regente, mientras Harald se ocupaba de hacer prosperar Elbaf, aunque en verdad este hermano suyo abusaba de todo tipo de formas a Loki y de forma muy cruel. Mientras tanto, Ida decidió abrir un bar en el inframundo para ayudar a Harald cuando volviese de sus viajes. Y de nuevo avanzamos un poco a hace 56 años respecto al presente. Harald visitó la casa de Jarul y habló con él sobre la reciente Levely y le explica que se había colado gracias a un compañero rey, pero el consejo no lo escuchó. Al final logró escapar sin ser atrapado debido a la atención hacia un incidente de asesinato allí, que por cierto este contexto lo sabréis más adelante. Jarul también le habló a Harald sobre la Galeilah, un grupo de gigantes constructores de barcos que fueron capturados, así como de un ejército de gigantes congelados y ocultos en algún lugar. Muchos teorizan que son los gigantes que vimos en Punjazar. Además, Jarul sospechaba que los ideales de Harald podrían no estar funcionando debido a acciones previas del país de Elbaf. Por otra parte, en otro lugar, Asla, que era el caballo real y eventualmente el regente de Loki, murieron misteriosamente. Avanzando un poco más, hace 48 años respecto al presente, Harald había unido a Elbaf construyendo las rutas ramificadas y fomentando el comercio entre aldeas, ganándose el amor y la admiración de sus compatriotas. Mientras tanto, en otro lugar, Hyrudin era rechazado por no ser heredero legítimo de Harald. Un día cualquiera, mientras Harald estaba de viaje, el príncipe Loki apareció con un grupo de animales salvajes para causar destrucción en la aldea occidental. Hyrudin al verlo intentó detener a Loki, pero este lo derrotó fácilmente y procedió a burlarse de su medio hermano y de los otros niños que acudieron en ayuda de Hyrudin por ser débiles y dependientes de otros, mientras retomaba su caos y destrucción en el lugar. A pesar de que Loki continuaba causando daño y destrucción a su propio pueblo, nunca obtuvo suficiente satisfacción de esos actos de violencia.
Después de ello, Loki intentó desvivirse cayendo al inframundo, de manera muy similar a cómo su madre intentó asesinarlo cuando era un bebé, pero después de hacerlo lloró al no poder morir debido a su físico tan poderoso. Poco después, Loki encontró a Roxy Shebeck, que nos lo presentan como el padre del futuro Yonko Barbanegra, así como a Edward Newgate, Shiki y Buckingham Stussy, quienes tenían problemas para encontrar el mundo solar. Shebeck decidió preguntarle a Loki si estaban en Elbaf y si podían encontrar a Harald allí, y con ello lo amenazó indirectamente, y tras recibir respuestas y confirmar que Loki era de hecho hijo de Harald, Rox ordenó al niño llamar de inmediato a su padre de regreso a la isla y mentirle con que estaba herido, pero esto solo logró enfurecer a Loki, así que Shebeck, para no perder más el tiempo, decidió herir seriamente a Loki con un golpe feroz de su espada para forzar una situación en la que Harald se sintiera obligado a volver, y luego de eso se rió diciendo que ahora sí que es verdad que está herido. Luego de eso empieza de nuevo un pequeño flashback dentro de este flashback. De hecho, si os fijáis, estamos dentro de un flashback de otro flashback y ahora otro flashback más. ¡Qué locura! Y además, este flashback trata de Roxy Shebeck, así que os vuelvo a avisar que tenéis la historia completa en el canal. Dicho esto, continuemos. Vemos que Shebeck y Harald se habían encontrado previamente durante el Levely que tuvo lugar 56 años antes del presente. Rox de alguna forma logró invadir Mariejoa e infiltrarse en la habitación de Imu. Aquí Shebeck amenazó en matar a los 5 reyes que tenía secuestrados, pero a Imu no le importaba en lo absoluto. Entonces, al ver que no lograba intimidarlo, se fue del lugar advirtiéndole a Imu que algún día volverá de nuevo. Durante su escape, Rox se topó con Harald, quien también se infiltró. Este era el contexto que os decía antes, lo que llevó a un breve pero explosivo enfrentamiento con un brutal choque del Haki del Conquistador. Y bueno, estos dos, al ver que no tenían otra opción que colaborar para evitar ser atrapados, Harald se abrió paso a través de Mariejoa y saltó de la Red Line con su nuevo compañero encima suyo. Luego de eso, el narrador nos cuenta que con los años, Rox comenzó a formar un poderoso grupo de piratas con la intención de tomar el mundo, y esto lo hizo a través de las de Vivac Fight. Pero, volviendo de nuevo con Shebeck y Loki, vemos que Harald, al enterarse de que Loki estaba herido, volvió de inmediato a su país para cuidar de su hijo, llevando también consigo a Shebeck y sus compañeros al castillo. En resumidas cuentas, Harald rechazó unirse a la tripulación de Rox, pues sus ideales sobre Elbaf chocaban con los planes de gobernar el mundo de Rox. Además, notó que los hombres de Rox solo buscaban riqueza, no lealtad hacia su líder. Yendo al grano, después de eso, Rox conquistó Hachinosu 4 años después y fundó finalmente a los Piratas Rox, reuniendo a peligrosos criminales como Kaido y Charlotte Linlin, que ya todos los conocéis, y además perseguía su objetivo de conseguir 2 frutas del diablo especiales, la banda Galeila y a Harald. Por la parte de Loki, al ver quién era realmente este tipo, empezó a admirar muchísimo a Roxy Shebeck. Durante este tiempo, Harald defendió a Elbaf de la Marina, lo que generó propaganda negativa en su contra. El gobierno mundial se mostró cauteloso con los gigantes, aceptando solo algunos de ellos en la Marina. Paralelamente a todo esto, nos cuentan que las Kuja son importantísimas en esta era, porque su belleza era su poder, que por cierto su capitana era gloriosa. Además, gente como Roger, por ejemplo, peleaba también por ellas, en concreto por Sakuyaku, también conocida como Shaki. Por otro lado, en esa misma era había peleas épicas como el Roger contra Garp, pero todo esto lo vamos a obviar para no alargar tanto el resumen, porque lo importante aquí es que al final Sakuyaku de las Kuja abrió un bar en Hachinosu, que se volvió popular incluso entre los Piratas Rocks, y de esa forma se retiró de la piratería. Y bien, sobre el bar hubo interacciones de todo tipo, como por ejemplo que Roger venía a visitarla y a pesar de que el territorio era de Shebeck, no podían pelear por normas de Shaki, así que Roger aprovechaba este vacío en las normas para poder verla y tal, aunque ya os digo que Shaki no estaba interesado en ningún hombre, solamente en Rayleigh. Y aquí os lanzo una pregunta, de que si os interesa la historia de Rayleigh o Shaki, avisadme y os traigo sus historias, está interesante si os gusta el romance. Continuando, más adelante, finalmente el Gorosei ofreció a Harald una oportunidad real para ganarse el favor del gobierno mundial a cambio de matar a su amigo Roxy Shebeck. Harald, aunque os parezca extraño, aceptó y peleó con él, pero la pelea no tuvo un vencedor porque estaban bastante igualados, y Shebeck se olvidó de reclutarlo y de volver a ser su amigo, porque vio que Harald simplemente se quería volver un perro del gobierno mundial. Tras esto, el gobierno comenzó a enfocarse en una isla del West Blue, donde un año después nacerían 2 gemelos muy importantes que luego conoceréis. Hace 39 años, respecto al presente, Don Marlon y el equipo de seguridad nocturno de Hachinosu fueron eliminados por un asaltante desconocido que irrumpió en la isla en secreto y secuestró a Sakuyaku.
Aquí os digo que hubo un traidor y se trata de Ochoku, porque vemos cómo estaba contando su dinero con alegría, mientras los demás estaban en shock por la situación. En el mar, Roger recibió la noticia del secuestro de Shaki y furioso dijo que cómo es posible que Sebek haya permitido esto. Por culpa de todo este incidente, aunque os parezca raro, el mundo entero experimentó desesperación por este trágico evento y por ello, ojito con esto, la actividad económica colapsó durante semanas después. Y sí, así de importante era Shaki para el mundo en general, al menos en esa era. Un año después del secuestro va empezando a tomar forma el famoso incidente de God Valley, y por si no lo sabéis, esta isla fue elegida para el evento por culpa de Garling, quien además embarazó a una mujer de allí y descubrió muchos secretos e información. Entonces Garling regresó a God Valley para reunirse con su amante y descubrió a sus hijos con ella, que eran Shanks y Shamrock. Ella al verle se alegró de su regreso, además de decirle que se quede con ella en esta isla, pero Garling declaró que la isla pronto dejaría de existir y la apuñaló con sangre fría después de explicar que ya tenía una mujer candidata para esposa y que se convertiría en suya si ganaba la competencia de caza nativa que se llevaría a cabo en esta misma isla. Por cierto, os estáis dando cuenta lo denso que se vuelve todo, ¿no? Con tantas tramas abiertas, entrelazadas y mil cosas más. Pues esperad, que eso no es nada, porque, bueno, ya lo veréis. Continuando, varios marines desembarcaron en la isla, entre ellos un joven marine que era Monkey Dragon, y comenzaron a reunir a los civiles de God Valley para la competencia. Mientras tanto, los esclavos Ginny y Emporio Ivankov decidieron filtrar información sobre la competencia a Morgans, que aquí este aún era muy joven, y la información posteriormente llegó a los piratas de Hachinosu. Luego de eso, la tripulación se dirigió a God Valley, solo para ser interceptada por un barco gigante de Elbaf, comandado por el rey Harald. Sebek y Harald hablaron en privado a bordo del barco de este último, donde Sebek reveló que su verdadero nombre era David E. Sebek y que su esposa, hijo y todo su clan secreto vivían en God Valley, y que no sabe si fue casualidad o ya sabían algo, porque no entiende cómo God Valley fue seleccionado para el juego, pero que igualmente planeaba rescatarlos del gobierno mundial. Aún así, Sebek, después de contarle esto, invitó una vez más a Harald a unirse a él, pero Harald, a pesar de todo, se negó nuevamente, y tras un breve enfrentamiento con los piratas Rocks, el barco de los gigantes fue incendiado y los piratas Rocks continuaron su camino. Aquí os aviso que Harald se dejó ganar, porque algunos del gobierno mundial lo estaban observando. Y bueno, amigos y amigas, ahora sí empieza el incidente de God Valley. Vuelvo a repetir que si os interesa mucho esta parte también tenéis el resumen detallado en mi canal. Aquí hablaremos nada más de lo importante sin tramas secundarias y solo de cosas muy interesantes. Dicho esto, sigamos. Empezamos viendo cómo un presentador explica las reglas y los premios de esta competencia, entre ellos que existen conejos, que es como se les llama a los esclavos que son objetivos, que básicamente los más raros serían los del clan Davy e incluso un bucanir, que en este caso es Kuma. Además vemos finalmente a Teach siendo un niño y su madre. Aparte de eso, Dragon, que no entendía qué sucedía en esta isla, al intentar escapar porque eso no era justicia, se encontró a la madre de Shanks y Shamrock y sus hijos, y ella, moribunda, suplicó que salvaran a sus hijos, y evidentemente este accede, ya que siente que si lo hace será la forma en que se va a redimir. Total, al final la presentación de esclavos en God Valley se vuelve brutal cuando los tenrubitos atacan a las víctimas lanzando armas y humillando a los esclavos. Mientras tanto, Teach observa aterrorizado y su madre intenta protegerlo. Tras esto inicia la caza humana con los tenrubitos y los caballeros de Dios asesinando sin piedad a la gente de God Valley. Vemos cosas del tipo que incluso Dragon salva a Kuma disparándole al tenrubito que quería atacarlo, y esto me hace preguntarme si esto lo recordará a Kuma. En verdad lo dudo porque nunca lo menciona, pero me parece curioso. Y bueno, finalmente, en medio de todo el caos, llegan los piratas de Rocks, quienes discuten sobre Shaki, los tesoros y las Akuma no Mi, generando aún más desorden. Al final deciden que quien salve a Shaki se llevará también su amor. En paralelo a esto, Dragon aprovechó la confusión para seguir escapando con los gemelos, y poco después también aparecen los piratas de Roger que ignoran los tesoros y se enfocan directamente en rescatar a Shaki. Además, también nos revelan nuevos caballeros de Dios, incluyendo un gigante parecido a un yeti con alas de demonio y una mujer enorme con cuernos. Por culpa de la llegada de piratas, los marines quedan desbordados y la situación se convierte en un campo de batalla total, pero es que encima también llega Garp con su flota y lanza su ataque en contra de la isla. Ahora bien, con miles de frentes abiertos y muchos combates por todos lados, en medio de esa destrucción seguimos viendo cómo Dragon intenta escapar llevando los bebés. Sin embargo, un rayo láser atraviesa su cuerpo, lo derriba y los niños caen al suelo. Shanks se golpea la cabeza y queda inconsciente. El ataque lo había lanzado una enorme mujer de dientes afilados llamada Mafi, la que os decía que era un nuevo caballero de Dios, y es miembro de la familia Satchel, por lo que se ve dispara rayos por la boca como un pacifista, y no sabemos a día de hoy cuál es su fruta, pero tras herir a Dragon, recoge a Shamrock y descubrimos que había
había sido enviada por el Tenryubito encargado de cuidar a los bebés, que estaba desesperado por recuperarlos antes de que Gatling descubriera que los perdió, porque temía que lo matara si se enteraba. Muffy se sorprende al descubrir que Gatling tiene hijos y aún más al ver que alguien intentó secuestrarlos. Mientras tanto, Dragon, gravemente herido, intenta pelear, aunque era imposible, por lo que Muffy estaba a punto de rematarlo con su espada. Pero, aparece Padre Shirohige y le corta por la mitad de un solo golpe. El caso es que no llega solo, porque junto a él están Shiki, Big Mom y Kaido, y empezaron a discutir entre ellos, porque pensaban que Shirohige les quería atacar, pero en realidad no. En ese momento, un gran grupo de piratas provenientes de Hachinosu rodea a los Piratas Rocks y en lugar de ayudarles a rescatar a Shaki junto a ellos, intentaron matarles para hacerse famosos derrotando a esas leyendas, aunque evidentemente no lo lograron, porque estos aniquilaron por completo a esos traidores. Mientras tanto, Muffy, aún sosteniendo a Shamrock, no entiende el caos de la isla y Dragon aprovechó la confusión y buscó una forma de huir, aunque de repente se da cuenta de que Shanks sigue en el suelo con un chichón en la cabeza, así que usa esta oportunidad para recogerlo e irse del lugar, y diciendo que al menos va a salvar a un bebé y le pide perdón al otro. En otro lugar de la isla, Garp llega también al sitio y se prepara para cazar a los piratas. Es aquí cuando golpea el suelo con un puñetazo devastador que sacude el campo de batalla y Shirohige, Big Mom y Kaido, que estaban también, esquivan este ataque. Además, Kaido quería quedarse a luchar contra Garp, pero Shirohige y Big Mom preferían retirarse, pues lo veían una pérdida de tiempo pelear contra un titán como Garp. No obstante, antes de irse, Big Mom combina a Zeus y Prometheus para lanzar contra Garp un ataque devastador. Ese ataque consiste en una gigantesca tormenta de fuego, y Garp, después de recibir ese ataque, que ni siquiera se inmutó, comenta con calma y con bastante chiste que ese fuego ni siquiera sirve para asar unas buenas costillas. En paralelo a eso, Rox corre hacia el centro de God Valley mientras piensa en su esposa Eris y en su hijo, y es que parece ser que tanto los piratas de Rox como los piratas de Roger se dirigen hacia el centro de God Valley. Además vemos cómo Roger se enfrenta a Shirohige fingiendo estar totalmente concentrado en la pelea, pero en verdad es una distracción para ordenar a Rayleigh que rescatara a Shaki. Por otro lado, los marines habían intentado sacar a Shaki de la isla, pero incluso esposada derrotó a todos a patadas. Entonces apareció Somers, que la bofetea brutalmente y la golpea con un garrote cubierto de espinas, afirmando que le da igual Shaki porque al fin y al cabo terminará siendo la esposa de Gatling cueste lo que cueste, y que incluso está dispuesto a matarla para no cumplir ese destino. Y cuando todo parecía perdido, apareció Rayleigh con una velocidad impresionante y salva a Shaki y derrota a Somers con un poderoso ataque, y luego se acercó a Shaki para disculparse por haber tardado tanto y le da la mano para ayudarla a levantarse. Shaki rompe a llorar de alivio y ambos se abrazan con fuerza. A lo lejos, Roger y Gavan observan la escena, también llorando, aunque en su caso es una mezcla de alegría con algo de envidia. De todos modos, Roger rápidamente rompe el momento y ordena a su tripulación prepararse, porque ya recuperaron a Shaki, así que ahora solo queda pillar los tesoros y marcharse de God Valley. Y bueno gente, ahora que sabéis que se salvó Shaki, voy a obviar muchas cosas, como por ejemplo las reacciones de otros piratas al ver que Shaki se va con Rayleigh, y vamos directos a lo importante, como viene siendo Garp, que al descubrir los cuerpos de civiles esclavos muertos por toda la isla, lo deja paralizado y lleno de rabia, y llama a Sengoku para preguntarle si ya sabía lo que realmente está ocurriendo en God Valley. Él dice que solo sabe que cuando un marine preguntó por ello, lo desaparecieron. Y bien, vamos a resumir aún más toda la situación, porque como veis en las imágenes hay un montón de peleas y momentazos. De hecho, descubrimos cosas como que el Capitán John tiene la fruta que a futuro consumirá Kid. Además, en el caso de los esclavos Kuma e Ivankov, aprovecharon el caos para robar dos de las frutas del diablo ofrecidos como premio, la Nikyu Nikyu no Mi y la Uo Uo no Mi modelo Seiru. No obstante, Lin Lin atacó a Ivankov y le quitó la Uo Uo no Mi modelo Seiru, pero en el caso de Kuma se la comió rápido y huyó del lugar para ser detenido por Saturn. De alguna forma volvió a escapar y pudo rescatar a más de 500 personas, incluidos Ivankov y Ginny. Aún así, Kuma siguió en God Valley un poco más para ver si podía salvar a más gente. Lo más importante aquí fue que Lin Lin, al ver que solo pudo conseguir una fruta, se puso igual de contenta, ya que quería dárselo a su hijo Perospero. Aunque aquí hago un pequeño inciso. Si habéis leído el manga, sabréis que en un principio Big Mom dijo que se lo quería dar a Katakuri. Vale, pues cuando sale el tomo siempre corrigen errores de dibujo y de diálogo. En este caso corrigieron esto para que diga Perospero en vez de Katakuri, ya que contradecía la información que teníamos, puesto que Kata en esos tiempos ya tenía la fruta Mochi Mochi no Mi. Dicho esto, sigamos. Yokkei, cuando Big Mom dijo a quién le quería dar la fruta, de repente fue atacada por Kaido y posteriormente le robó la fruta para ser él el nuevo usuario de la Uo Uo no Mi modelo Seiru. Por otra parte, Shebek ya encontró a su esposa e hijo y con todas sus fuerzas intentó huir de la guerra para que no le sucediera nada. No obstante, Garling junto a otro caballero de Dios lo vieron y fueron a por él junto a muchos miembros de su familia Davy convertidos en demonios con el Domi Reversi. Su mujer Eris le dijo que les dejara solas y que él luchara contra ellos porque sabía
sabía que su hombre era el más fuerte y también sabía que ella y su hijo solo les estaba complicando la situación. Sebek en un principio dudó, pero terminó aceptando, así que los dejó a solas para huir y aniquiló por completo a Garling de forma relativamente fácil y a toda su familia de sangre, diciendo que nadie ni su propia familia le podría detener. Con tanto caos y destrucción por todas partes y que encima ya los tenrubitos del lugar estaban a duras penas sobreviviendo con tantos piratas persiguiéndoles, pasa algo loquísimo, porque finalmente Imu intervino en persona, apareciendo en la isla al poseer el cuerpo de Saturn y atacando indiscriminadamente a toda la gente de todos los bandos del conflicto. Ahora la situación cambió por completo, porque Rox ya no podía escapar, porque encima se unieron dos de su banda, Newgate y Kaido, los dos dispuestos a ayudar. En el caso de Newgate quería ayudarle porque consideraba a Sebek su amigo y Kaido porque quería probar su nueva fruta, pero es que encima también llegan Garp y Roger al lugar e incluso Lin Lin, pero esta fue para enfadarse con Kaido por haberle robado la fruta. Lo loco de todo esto fue que todos, al ver quién era esa cosa extraña, quisieron atacarles con todo. Bueno, Lin Lin no, lo que pasa es que ella quería atacar a Kaido, pero lo esquivó y fue directo hacia Imu. Entonces, como decía, todos atacaron conjuntamente y fue un ataque descomunalmente monstruoso, pero parece ser que no le afectó en lo absoluto a Imu, porque de forma muy sencilla empezó a regenerarse. Y bueno, cambiando un poco de escena, porque aparte de todo este caos, vemos también como varios piratas empezaron a robar los tesoros que podían, abandonando sus antiguas tripulaciones. Una de ellas fue John, que utilizó los poderes de su Jiki Jiki no Mi, recordad que es la fruta futuro de Kid, para traer todos los metales cercanos. Esto provocó que Dragon, que estaba a punto de llegar a un barco para escapar, cayera en el suelo y perdiera a Shanks, quien gateó hasta un cofre cercano que más tarde sería recogido por los piratas de Roger. Y ahora sí, volviendo a Imu, este estuvo burlándose de Rox por intentar enfrentarse a él y que conocía bien de su linaje Davy D, llamándole por el nombre de Davy Jones, pero Sebek le dijo que no es ese tipo, que se estaba confundiendo y se puso a la defensiva reivindicando que el mundo no le pertenecía a Imu. Luego de eso, Imu señaló la ubicación de Eris y Teach al otro lado de la isla, declarando que no permitiría que otra rama de la familia Davy se le escapara. Entonces Sebek, al oír esto, fue directo a cortar a Imu en pedazos, pero este se recompuso rápido. Luego de eso, Imu utilizó sus poderes del Domi Reversi sobre Sebek, ordenándole matar a Eris y a Teach antes de que escaparan de la isla. Sebek por un momento resistió y se burló de Imu durante el proceso, diciéndole que a quién teme más, si a Davy Jones o a Joy Boy. Finalmente, después de eso, fue dominado y su cuerpo quedó bajo control de Imu. A partir de aquí, en su forma demoníaca, Sebek derrotó con facilidad a Kaido, Lin Lin y Newgate y luego se dirigió hacia Eris y Teach, pero por suerte, antes de atacarles, ambos fueron salvados por Kuma, que los teletransportó fuera de la isla antes de salvarse él mismo. De igual modo, Sebek no se dio cuenta porque pensaba que Eris y Teach habían muerto por su culpa, e Imu después de ello ordenó a Sebek matar a cualquier testigo restante. No obstante, Garp y Roger lo detuvieron, ya que los dos escucharon la voz de Sebek en sus mentes mediante la voz de todas las cosas, suplicándoles y rogándoles que lo mataran, y lo decía llorando, pensando nuevamente que él fue el culpable de matar a su mujer e hijo. Aparte, Roger y Garp hablaron brevemente sobre el uso del Haki y cómo podían ganarle, además de que Roger le propuso a Garp unirse a su banda, ya que no entendía por qué un tipo como él trabajaba para la marina, y Garp le dijo que si no estaba él, entonces ¿quién iba a proteger a los marines de cosas como estas? Cambiando de escena, durante esa pelea, Shiki declaró oficialmente la disolución de los Pirata Rocks y los antiguos compañeros recogieron los tesoros que habían acumulado antes de huir de God Valley. Mientras tanto, Dragon obligó a los marines apuntándoles con un arma a romper el protocolo y ayudar a evacuar a los civiles supervivientes de la isla. Por otra parte, los piratas de Roger se preparaban para partir y Gloriosa pidió a Scopper Gavan que la llevaran con ellos. Posteriormente vemos a Imu aún en el cuerpo de Saturn, aunque esta vez solo vemos sus ojos en el cuerpo, decidiendo que nada de lo ocurrido aquí se filtraría al público, por lo que ordenó destruir todos los registros sobre God Valley que estuvieran en manos del CP6 y G11, eliminando así los nombres de los habitantes, la localización de la isla, su tamaño y la cifra de víctimas. Ahora sí, volviendo a la pelea, Roger de alguna forma entendía la frustración de Sebek y empezó a llorar, y junto con Garp entendieron que para poder ganar esto debían de concentrar todo el haki que tuviesen en un ataque en conjunto, así que eso hicieron y después de ese ataque tan devastador pudieron al fin frenar a Sebek. Obviamente he tenido que resumir toda la pelea, porque Oda nos regaló todo un capítulo de pura pelea. Si queréis que os lo traiga al canal de forma explicada, tan solo tenéis que pedírmelo abajo en los comentarios.
De igual modo, lo más importante a saber de la conclusión de esta pelea es que Roger y Garp quedaron con sus cuerpos destruidos al usar tanto haki, así que Rayleigh y Gavan vinieron a llevárselos a los dos. No obstante, en el caso de Sebek, ninguno de sus nakamas se presentó a ayudarle a escapar, así que poco a poco, bajo la lluvia, llegaron 3 caballeros de Dios, liderados por Garling. Sebek, internamente desde sus pensamientos, le pidió a Roger y a Garp que escaparan de esta isla sanos y salvos, porque ellos no podían morir en un lugar como este, y mientras tanto Garling se iba acercando más y más hacia Sebek para darle el golpe final. Pero antes de que eso sucediera, Sebek siguió hablando internamente diciendo: "Ah, sí, se me olvidaba, muchas gracias por detenerme". Luego de eso recibió un ataque fatal, terminando definitivamente con su vida. Y bien, tras este incidente tan épico, como os decía, el gobierno mundial se esforzó enormemente en borrar cualquier registro del evento, así como toda la información demográfica y geográfica relacionada con God Valley. Como resultado, God Valley fue prácticamente borrada de los documentos históricos y de los mapas del mundo. Incluso marines veteranos que conocían el incidente pero no participaron directamente, como Sengoku, solo conservan una comprensión parcial de lo que ocurrió realmente allí. Por otra parte, debido a su actuación durante el incidente que Morgans reportó, Garp alcanzó una gran fama y obtuvo el título de Héroe de la Marina, y se le ofrecieron en numerosas ocasiones ascensos al rango de almirante, pero lo rechazó siempre para no convertirse en subordinado directo de los Tenryubitos. Además, Garling fue declarado el campeón de God Valley. En cambio, la participación de Roger fue encubierta por el gobierno mundial. Sobre Dragon, la exposición a las atrocidades de lo que eran capaces los nobles mundiales lo llevó a abandonar la marina, aunque fue encarcelado antes y liberado por Garp. Luego de eso, Dragon formó los Luchadores Libertarios y más tarde sería conocida esa misma organización como el Ejército Revolucionario. Por la parte de Rox, su tripulación, la derrota provocó la disolución definitiva de la tripulación tras la muerte de su capitán. Los miembros restantes como Newgate, Lin Lin, Kaido, Shiki y John formaron sus propias tripulaciones y se convirtieron en legendarios capitanes piratas por derecho propio. Debido a que nunca hablaron de sus experiencias en la tripulación original, sumado al encubrimiento del gobierno mundial, la existencia misma de los piratas de Rox cayó en la oscuridad, volviéndose casi desconocida para las generaciones futuras. Y por último, sobre este incidente, como sabéis, durante el caos, el cofre en el que Shanks se había metido fue encontrado por los piratas de Roger, que lo criaron y lo cogieron como aprendiz. Y ahora, como es evidente, volvemos con Harald, porque mientras la noticia de la disolución de los piratas de Rox se extiende por el mundo, vemos otras consecuencias de este incidente, y es que en Elbaf el rey Harald derrota brutalmente a un gigante que estaba saqueando una ciudad humana, y Harald, que estaba lleno de culpa al intentar buscar la paz entre gigantes y humanos, no estuvo presente para ayudar a su amigo Sebek en God Valley. Por ello, masacra a este gigante, ya que decide no perdonar a ningún gigante que actúe en contra de ese ideal. También vemos la reacción de Loki, quien quería unirse a los piratas de Rox porque creía que Rox era el dios Nika. No obstante, él recuerda que el propio Sebek le dijo que no era ningún dios destinado a destruir el mundo, que por cierto es lo que ellos piensan sobre Nika, y termina diciendo que solo era un pirata que quería conquistar el mundo para poder cambiarlo. Luego nos vamos al cuartel general de la marina. Allí Dragon está encarcelado y su padre Garp fue a visitarlo, y ambos mantienen una conversación breve pero muy tensa, y es que Dragon le dice que va a renunciar a la marina y añade que lo desprecia. Garp no discute ni intenta detenerlo, simplemente responde sí a todo y tira dentro la llave de la celda para que pueda salir, dándonos a entender que sabía por qué su hijo no acepta nada de esto, ya que en cierta forma él tampoco lo acepta. Entonces, dicho esto, tiempo después volvemos a Elbaf nuevamente, y Harald se prepara para zarpar, y se despide de su familia y su gente. Además le dice a Loki y a Hyrudin que los ama y que espera que trabajen juntos en el futuro. Asimismo, Harald ha tomado una decisión firme y se trata de que quiere que Elbaf forme parte del gobierno mundial, pero tras haber atacado el gigante saqueador, muchos comenzaron a verlo como un gobernante violento. Por eso decide viajar personalmente a Marineford para hablar con la marina y el gobierno mundial. Cuando llega ante ellos pide que escuchen su petición y entonces realiza un acto extremo, es decir, se arranca sus propios cuernos. Con la cara llena de sangre se arrodilla frente a la gente de la marina y del gobierno mundial y coloca los cuernos rotos como una ofrenda y suplica poder reparar 1000 años de conflicto entre gigantes y humanos. Pide perdón por los errores de su pueblo y declara que quiere un futuro donde los hijos de Elbaf y los humanos puedan vivir juntos sin hacerse daño. Incluso después de todo eso, afirma que estaría dispuesto a convertirse en esclavo si eso fuera necesario para lograr la paz. De alguna forma, Imu vio toda esta acción y empezó a temblar de la emoción.
Después de eso vemos cómo el gobierno mundial lo aceptó y le impuso a Harald una misión como parte de su juramento para expiar los 1000 años de pecados de los gigantes. Desde entonces debía ayudar a la marina en secreto a eliminar piratas. Con el tiempo comenzó a circular un rumor entre los países de la Grand Line, y es que se decía que en mares cubiertos por una espesa niebla habitaba un monstruo que cazaba piratas, pero el narrador aclara que Harald no era el famoso monstruo de la Florian Triangle, porque él también atacaba barcos en otras zonas del mar. Mientras tanto vemos cómo el mundo cambiaba rápidamente, puesto que tras el incidente de God Valley varios de los piratas que participaron en aquella batalla terminaron conquistando los mares, y entre ellos estaba Roger, Newgate, Big Mom y Kaido. Estos comenzaron a convertirse en figuras legendarias del mundo. Años después, tras la muerte de Roger, el Gorosei recompensó a Harald por sus servicios y fue ascendido al rango de filo devoto de Dios, una especie de aliado de confianza de los Caballeros de Dios. Como símbolo de ese pacto, marcaron su brazo izquierdo con un tatuaje especial. Durante esa reunión también le explicaron algo inquietante, y es que parece ser que existen 3 tipos de contrato. El primero sería el pacto superficial, era solo un vínculo menor, pero existían otros 2, el pacto profundo y el pacto abisal. Esos eran los verdaderos juramentos que los 13 elegidos intercambiaban con Dios. Harald se sorprende al escuchar esa palabra, es decir, Dios. Entonces, uno de ellos le dice que si algún día llegara a convertirse en caballero de Dios, Elbaf podría ser aceptado dentro del círculo del gobierno mundial. Además, Garling también le entrega un Dendemusi especial de larga distancia para poder contactarlo inmediatamente cuando fuera necesario. Avanzando un poco y en cierto momento más tranquilo de su vida, vemos a Harald bebiendo junto a Neptune, el rey del mar, y le cuenta que su hija está a punto de nacer, y bromea diciendo que quizás Loki y su futura hija deberían de comprometerse algún día. Harald, riéndose, habla de la niña de forma cariñosa llamándola Mosa Mosa, y sí, por ahora apunta de que la Mosa con quien hablaba Loki en el presente sea la misma Shirahoshi, pero por ahora no está nada confirmado. Y bien, volvemos a saltar en el tiempo, más concretamente a hace 15 años del presente. Vemos la huida de Fisher Tiger en Mariejoa durante la liberación de los esclavos, y una figura misteriosa ayuda a Fisher Tiger. No vemos directamente quién lo hizo, pero queda claro que esa persona es Shanks. Días después, Harald llega a la Tierra Santa y se encuentra con algo inesperado, y resulta que ahora Shanks vive en Mariejoa junto a su hermano Shamrock y Garling. Por la parte de Shanks vemos que viste el uniforme de los Caballeros de Dios y tiene una venda cubriendo su ojo izquierdo, aunque no se explica cómo recibió esa herida. Mientras hablan sobre el incidente de Fisher Tiger, Shanks muestra una actitud intensa y afirma que quiere capturar al culpable para demostrar su valor y ser útil. Shamrock le dice que debería de esperar a recuperarse antes, pero Shanks se enfada y dice que los demás no entienden lo que significa haber desperdiciado 24 años de su vida, sintiéndose siempre fuera de lugar y considerando repulsivo todo aquello que ha vivido. Y sí, por si acaso lo digo, simplemente está haciendo el papel de ser un asqueroso tenrubito. Y por cierto, aquí también descubrimos que Shanks le tiene asco a Harald por ser de una raza inferior, pero como digo, todo es papel, porque Harald decía que le conocía de algo y Shanks lo mandaba a callar y le decía que era imposible que alguien como él haya conocido a un ser como Harald. Pero luego, en un pequeño flashback, descubrimos que Shanks le cuenta la verdad y Harald dice entonces que ya sabía por qué lo conocía, y era porque era parte de la tripulación de Roger. Cambiando un poco de escena, nos vamos de nuevo a Elbaf, donde Ida cae repentinamente enferma. A pesar de su estado, pide que no avisen a Harald porque sabe que está ocupado con su misión. Por el lado de Hyrule parte inmediatamente a buscar un médico, mientras Loki también se preocupa aunque intenta ocultarlo. Antes de empeorar, Ida reveló algo importante a su gente de confianza, y se trata de que aunque no compartan sangre, Loki es tan hijo suyo como Hyrule y que lo cuiden también. No obstante, ocurre una tragedia. Loki descubre que los habitantes del pueblo del Sake han envenenado a Ida por venganza debido a lo sucedido con Estrid. Uno de los gigantes incluso lo admite con orgullo, diciendo que es absurdo permitir que una forastera sea reina y que el poder y los tesoros deberían pertenecer solo al clan de Estrid. Además, asegura de que el veneno es tan potente que no se podrá parar. Loki, al escuchar esto, se enfada tanto que destruye completamente el pueblo del Sake y aniquila por completo a la gente de allí. Y con el lugar envuelto en llamas, sostiene por el cuello al gigante responsable y pregunta desesperado si Ida realmente morirá. Mientras habla, recuerda que su madre biológica lo arrojó al inframundo por aversión hacia él, y grita con todas sus fuerzas que no le importan los tesoros ni ese clan, y que solo quiere que Ida no muera, porque es la única que puede llamar madre. Al final de este momento, Loki recuerda con cariño lo mucho que Ida cuidaba de él. Y bueno, después de ello, con el paso de los años, la imagen de los gigantes mejora en el mundo gracias al comercio de Elbaf, al heroísmo de los gigantes en la marina y a la diplomacia de Harald.
Mientras tanto, Loki es castigado por destruir el pueblo del Sake y enviado al centro de detención del inframundo. Al final vemos que Harald regresa a Elbaf y cuida de Ida en su bar mientras ella sigue debilitada. Ida le pregunta si Elbaf pronto se unirá al resto del mundo. Harald, entusiasmado, responde que sí y que cuando ocurra podrán volver a vivir aventuras como antes. Ida se emociona y toma la mano de Harald, pero justo al tocar su brazo pierde fuerza y cae sobre la cama. Lastimosamente ella muere, y después de ello Harald y Hyrudin lloran junto a su cuerpo, mientras que Loki permanece en silencio en su celda, pero se nota que intenta no llorar, pero evidentemente está devastado porque le quitaron a su única madre. Nos movemos nuevamente en la historia, ahora a hace 14 años atrás, justo antes de que Shanks fuera ascendido a Caballero de Dios. En ese preciso momento, Shanks desaparece misteriosamente de la Tierra Santa, y Harald es elegido como el siguiente candidato, por lo que es llevado ante el Gorosei en la Sala del Trono Vacío, donde dice que ahora que ya consiguió su meta y cuando Elbaf se una finalmente al gobierno mundial, piensa abdicar y entregar la corona a alguien más joven y puro. Entonces escucha una voz que le dice que esa decisión no le corresponde a él, sino a Mu. Recordad que Imu, cuando habla de sí mismo, dice Mu. Por lo tanto, cuando Harald levanta la vista descubre algo turbio, y ese algo era que alguien estaba sentado en el trono vacío. Confundido, pregunta que por qué el trono está ocupado, pero esa figura le ordena acercarse y afirma que lleva mucho tiempo observándolo. En ese mismo momento, Imu transforma la marca del brazo de Harald en la marca del Pacto Abisal, la misma que poseen los Caballeros de Dios. Luego de eso, Harald sufre un dolor insoportable mientras su poder aumenta de forma inquietante, diciendo que se siente demasiado poderoso ahora, y entonces Imu le revela su destino, es decir, se convertirá en un caballero inmortal y un sirviente directo suyo. Además, recibe una orden, y es que debe de crear un Abyss, en otras palabras, un pentagrama en Elbaf como símbolo del vínculo con Imu, y cuando llegue la orden final, Elbaf obtendrá permiso para unirse al gobierno mundial. Entonces Harald vuelve a Elbaf y crea el Abyss en la sala del trono del castillo Aurust, pero la siguiente orden de Imu es aún más turbia, y es transformar Elbaf en una nación militar con una flota comparable a la de la marina. Harald, al escuchar esto, intenta resistirse, pero descubre la terrible condición del pacto, y es que parece ser que su cuerpo no puede desobedecer ninguna orden de Imu. Así que desesperado ordena a sus soldados que lo aten a una columna y que llamen inmediatamente a Yarul y a sus hijos. Como Hyrudin estaba navegando, solo Yarul y Loki acuden al castillo, incluso Loki es liberado por ello. Es aquí cuando el narrador adelanta que ese mismo día ocurrió el incidente de la gran masacre del castillo, en el que el benevolente rey Harald moriría. Y también esto va para vosotros que me estáis escuchando, porque a partir de aquí volvemos al principio del flashback cuando Loki y Yarul vieron que empalaron al rey Harald. Ok, en el presente del flashback, Scopper Gavan conversa con Shanks y cuenta que habló con Monkey D. Garp, quien le reveló que Goldie Roger tenía un hijo. Shanks se alegra al saberlo y dice que eso le convertiría en algo así como su hermano pequeño. Gavan asiente y dice que sí, que él y Baggy siempre fueron como los hijos de la tripulación de Roger. Cambiamos de escena, vamos hacia el castillo. Harald comienza a perder el control de su cuerpo debido a Imu. Después mata al guardián que traía las cadenas y comprende que pronto su mente también será dominada. Desesperado, ordena que lo maten, pero justo entonces Loki y Yarul entran en la sala del trono y ven a los guardias atravesándolo con lanzas. Aún así, Harald se regenera y libera un enorme rugido de Haki del Conquistador y empieza a atacar a todos. Mientras tanto, Shanks explica a Gavan cómo funcionan los contratos de entre comillas su Alteza en la Tierra Santa, y es que para comprender bien esto, él y Harald firmaron un contrato que impide desobedecer órdenes dentro del alcance del poder de esa entidad. En cambio, los Caballeros de Dios firman un contrato más profundo que les concede fuerza sobrehumana, inmortalidad y la capacidad de crear portales llamados Abyss, pero a cambio la voz de su Alteza puede alcanzarlos en cualquier lugar del mundo y nunca podrán desobedecerla. Por otra parte, Shanks duda que el gobierno mundial haya cumplido realmente sus promesas con Harald. Es entonces que justo en ese momento ambos sienten un haki aterrador proveniente del castillo. Dentro, Loki y Yarul logran inmovilizar a Harald, y entre lágrimas el rey confiesa que durante años realizó trabajos sucios para el gobierno mundial, y que fue engañado por el propio Imu. Luego de eso, le pide a Yarul que entregue a Loki la legendaria Akuma no Mi de Elbaf, y le suplica que lo mate, que se siente en el trono y que utilice su muerte para limpiar la reputación de Loki ante el pueblo, porque lo único que le importa es el futuro de Elbaf. Sin embargo, la influencia de Imu aumenta hasta que la mente de Harald queda completamente anulada.
Es aquí cuando Harald comienza entonces una brutal masacre dentro del castillo, matando numerosos gigantes y ordenando sellar todas las puertas para que nadie escape. Incluso cuando le apuñalan en el cuello se regenera al instante y declara que sigue siendo Harald, pero ahora es un fiel sirviente de su Alteza y que nadie sobrevivirá para contar lo ocurrido. Mientras tanto, Loki corre hacia la sala del tesoro donde se guarda la fruta prohibida de Elbaf. Harald afirma que será él quien se la coma para luego entregar el reino a Imu, y Jarul intenta detenerlo advirtiendo que si Harald obtiene ese poder el mundo podría llegar a su fin. Durante el enfrentamiento Jarul recibe una puñalada en la cabeza. En ese momento Shanks y Gavan llegan al castillo y atacan a Harald, pero sus golpes no sirven porque su cuerpo se regenera constantemente. Finalmente Loki llega a la sala del tesoro y rompe las cadenas que sellaban la puerta. Dentro encuentra el cofre de la Akuma no Mi legendaria de Elbaf, y detrás de él está el legendario martillo Ragnir. No obstante, ocurre algo extraño: el martillo comienza a moverse por sí solo, y luego Loki escucha una risa misteriosa, y de repente Ragnir sale disparado hacia él, obligándolo a esquivarlo mientras intenta comprender que acaba de despertar. Volviendo con Harald, este revela que nadie ha podido consumir esa fruta porque Ragnir nunca había elegido a nadie. Mientras tanto, Shanks y Gavan siguen enfrentándolo. También se revela sin contexto alguno que los Caballeros de Dios intentaron recuperar a Shanks varias veces cuando estaba en la tripulación de Roger. Pero, volviendo con Loki, en medio del caos se descubre que Ragnir, aparentemente, y aviso de que no está confirmado, había comido una Akuma no Mi de tipo Zoan, y por eso ese martillo se transformaba en una ardilla, y es el propio martillo quien permite que Loki consuma la fruta, ya que después de una pelea Loki le ganó y le vio digno de ello. Tras comer la fruta y transformarse y luego ir al lugar, Loki logra herir gravemente a Harald y devolverle momentáneamente la consciencia. Aquí vemos varios momentos emotivos, como por ejemplo Harald diciéndole a su hijo que sabía que tenía el poder de un rey, refiriéndose al Haki el Conquistador. Además, entre lágrimas, Loki le dice que le odia por obligarle a matar a su propio padre, y Harald al escuchar esto lo escuchó mal y pensó que le dijo que le quería, a lo que su padre también responde que también lo ama. Finalmente, entre lágrimas, Loki desata un devastador ataque con un brutal haki y relámpagos que destroza a Harald por completo, poniendo fin a la tragedia del castillo. Al final de esto vemos el cuerpo muerto de Harald y Loki sentado al lado suyo llorando y preguntándose si realmente así es como termina alguien que amó profundamente su pueblo, porque si es así es demasiado cruel. Por otra parte, Shanks se siente culpable por no salvarle, y empieza a enfadarse mucho consigo mismo, pero Gavan le detiene y le dice que no es culpa suya. Y bueno, después de esto nos vamos de nuevo a la Tierra Santa. Imu reacciona ante todo lo sucedido y el Gorosei le pide que dejen que envíen a alguien allí para controlar el país. Pero Imu dice que se callen, que eso provocaría más bajas, además que cada contrato que hace le cuesta caro al propio Imu, y termina diciendo que es extraño que alguien haya podido detener a Harald, pero que tampoco se sorprende pues la historia no miente, y ese país no es compatible con él, puesto que nunca deben de olvidar que Elbaf también es una Dii. Aquí que cada uno teorice lo que le convenga. Yo también tengo varias teorías al respecto, pero nada definitivo. Total, que este flashback está a punto de terminar, porque lo último que vemos es a Loki diciéndole a la gente que estaba allí, es decir, Jarul, Shanks y Gavan, que no le digan a nadie lo que sucedió. Jarul le responde que está loco, que si hace eso entonces le van a culpar a él, y por ende odiarle más. Loki dice que le da igual, que está acostumbrado a ello, aparte de que ahora ya tiene un nuevo propósito, y es vengar a su padre, que gracias a este nuevo poder, es decir, el martillo Ragnir y su fruta, se ve capaz de hacerlo. Shanks y Gavan, que estaban escuchando, no dicen nada ante la decisión de Loki, pero basándome en sus caras parece que no les gusta la decisión. De todos modos, aquí finalmente termina este flashback. Y después de muchos momentazos, tramas, misterios y mil cosas más, volvemos al presente, donde todo sigue igual a como lo dejamos. Loki dice que esta es toda la historia y le grita a Heilrún diciéndole que no está tan loco como para matar a su padre y presumir sobre ello. Gavan afirma que es cierto que contó toda la verdad, y Heilrún finalmente le pide disculpas y lo libera, añadiendo también que ahora entiende por qué Jorul se negaba a ejecutarlo y lo defendía a cada rato. Ahora bien, todos saben el hecho de que los Caballeros de Dios estén aquí es por todo lo sucedido con Harald en el pasado, y Gavan dice que no se sabe todos los detalles, pero sí se sabe el contexto de la situación, probablemente por Shanks, y que si ellos gustan se los contaría, pero los nuevos piratas gigantes dicen que da igual, que no necesitan una razón para proteger su país. Luffy está contentísimo de ver a Loki liberado, sin embargo de repente aparece un monstruo pesadilla, en este caso el Draupur. Todos se quedan en shock, pero vemos a Loki emocionado y
diciendo que con esto podría calentar un poco antes de la batalla, así que le propone a todos que vayan tirando para arriba, que él puede volar así que llegará rápido. Gavan habla con Chopper y le agradece por todo, pero que él también quiere ir porque está preocupado por su hijo, así que vemos como Sanji se lo lleva en brazos junto con Chopper volando para ir al mundo solar de nuevo. Entonces se quedan solos Luffy, Loki y el Ragnir. Loki se pregunta que por qué Luffy sigue aquí y este último dice riendo que se muere de ganas de ver cómo pelea, así que bueno, Loki dice vale, sin problema, por lo que junto con su martillo le dice a Ragnir que muestre de lo que es capaz y de un martillazo colosal golpea al esqueleto monstruo y lo congela al completo en un instante, dejando a Luffy totalmente en shock por la situación. Cambiando de escena, el grupo que está yendo hacia la batalla, al estar Gavan allí, empieza a contarles el contexto de la situación. Además, ese mismo grupo se separa en dos, para que cada uno se ocupe en cada problema. Además, los niños ya están cerca de llegar en el puerto para ser secuestrados. Por otra parte, los piratas gigantes transformados en Domi Reversi siguen su camino para ir a matar a Yarul. Así que vemos como otros aldeanos le piden a Yarul que huya del país, y este se niega por todo el tema del honor, y agarra a un Dendemushi porque tiene algo que comunicarle a todo el país de Elbaf, y esa revelación básicamente se trata de que Loki es inocente contando lo que de verdad sucedió hace 14 años, pero es que encima hizo un discurso tan épico que ahora paso a leeros todo lo que dijo, así que allá vamos. Escuchad, Elbaf, antes de morir debo de contar la verdad. Hace años, nuestro benevolente rey Harald soñaba con que Elbaf viviera en paz junto al resto del mundo, por eso intentó convertirnos en aliados del gobierno mundial. Pero hace 14 años, en aquel fatídico día, todo cambió. Harald no solo fue traicionado, también fue rechazado. Yo mismo vi como un demonio lo asesinó y masacró a sus soldados. Aún así, Harald luchó hasta el final para evitar que Elbaf cayera bajo el control de ese monstruo, ya que murió peleando por nosotros. Guardé silencio durante años porque si la verdad se hubiera sabido entonces, nuestro pueblo habría tomado las armas para vengarlo y Elbaf habría vuelto a convertirse en una nación de guerra, algo que Harald jamás habría deseado. En cuanto a Loki, cargó con la furia de todo el país y se hizo a la mar para buscar venganza. Es un necio, sí, pero es inocente. Hoy creí que todo había terminado, que el mundo nos había olvidado, pero 3 demonios han llegado a nuestras islas, buscan someter una vez más la fuerza de los gigantes. Si creen que pueden quebrar nuestro espíritu, han cometido un error fatal. No somos como Harald, no saben a quién intentan dominar, y si las leyendas de las Harley son ciertas, lo de que el mundo se divide en 2 bandos, entonces nosotros, el pueblo de Elbaf, juramos ser enemigos eternos del gobierno mundial. Epiquísimo este speech. Vale, pues gracias a este discurso todos los gigantes recobraron su motivación. Incluso Usopp dice que este es el Elbaf del que se enamoró, y Yarul termina diciendo que protejan la paz que Harald trajo al país. Dorry y Broggy finalmente llegaron al pueblo del oeste, pero todos los gigantes de allí, junto con Yarul, estaban listos para luchar. Asimismo, Zoro y su grupo también llegaron al lugar, y Zoro, al ver la situación, dice que tiene un plan. Entonces, mientras todo esto ocurre, la batalla en el pueblo del oeste estalla cuando Dorry, Broggy y los gigantes atacan el lugar. En medio del caos aparece Zoro, que idea una forma ingeniosa de combatir, y que parece muy Levi de Shingeki no Kyojin, pues empieza a saltar sobre las cabezas de los gigantes para evitar quedar rodeado, y cuando alcanza el centro del grupo, salta aún más alto y lanza su ataque atacando desde el aire a todos los gigantes dominados. Por otra parte, Dorry y Broggy intentan golpear a Zoro al mismo tiempo, pero él usa sus espadas para impulsarse hacia atrás y esquivar el ataque. Esto provoca que ambos gigantes terminen golpeándose entre sí, recordando sus viejos duelos en Little Garden y cortando parte de sus cuerpos demoníacos. Por otro lado, Brook, aún atado por las flechas, logra arrastrarse hasta Gunko y al verla la llama Princesa Shuri, convencido de que tiene relación con ella por su aspecto y su vínculo con la Tierra Santa, aunque en sí se niega un poco por todo el tema del tiempo, ya que ella debería de tener unos 80 años, pero al final Brook se enrabia porque dice que ni quería recordarla por el resto de su vida, porque ella fue la que mató a la persona a la que Brook le debía todo. Estas palabras provoca que Gunko recupere brevemente su cuerpo, pero Imu interviene de inmediato para impedir que recupere completamente el control y sus recuerdos. No obstante, con un pequeño momento de lucidez, Gunko logra liberar a Brook y a los Mugiwaras, aunque después Imu vuelve a dominar su cuerpo y la obliga a atacar a Brook. Al mismo tiempo, Sanji llega hasta el grupo de Nami, que ya ha conseguido liberarse de las flechas, aunque Robin sigue atrapada por las enredaderas de Somers.
Mientras tanto, la situación con los niños gigantes se vuelve crítica, puesto que ya han llegado al barco donde iban a ser secuestrados. Sus padres, liderados por Ripley, llegan para salvarlos, pero el monstruo pesadilla Nika bloquea su avance. Aún así, los gigantes atacan valientemente juntos como miembros de la generación guerrera, aunque el monstruo resiste y contraataca también. Cerca de allí, Gert, Goldberg y Roat ven que no llegarán a tiempo para ayudar, así que deciden lanzar un poderoso ataque a distancia. Este golpe devastador logra atravesar el cuerpo del Nika pesadilla. El monstruo sale disparado y vuela hacia Somers, pero este lo golpea con su arma para apartarlo. Sin embargo, el cuerpo termina cayendo directamente sobre el barco que iban a usar para secuestrar a los niños, destruyéndolo por completo y hundiéndolo. Por culpa de esto, Somers queda en shock porque se dio cuenta de que su plan acaba de irse a la mierda por culpa del barco destruido. Cambiando de escena, los niños siguen caminando hacia el borde del muelle debido a la flecha de Gunko. Somers intenta detenerlos pero no lo consigue, entonces al darse cuenta de algo su cara cambia a una expresión perturbadora, casi extasiada, disfrutando de la tragedia que está a punto de ocurrir. Con un tono enfermizo explica que su plan original era llevar a los niños a la Tierra Santa, pero que tras el accidente con el barco ahora tendrán una terrible muerte al caer desde Elbaf. Los niños empiezan a llorar desesperados. Colon suplica que no quiere morir y promete no volver a portarse mal. Mientras tanto se ven pequeños recuerdos de cuando los padres los regañaban por sus travesuras, como cuando Colon ganó un duelo a otro niño y le quitó su juguete, que por cierto ese juguete parece Emmet, momento en el que Ripley les recordó que por ser más fuerte debía de ser amable con los demás. Entonces, justo cuando Colon está a punto de caer, Ripley aparece y lo abraza con fuerza, aunque al hacerlo se hiere con las espinas invisibles que lo rodean. Y bueno, a pesar de que su hijo le suplica que se aleje para no morir también, Ripley decide quedarse con él. En una escena muy emotiva, los padres y familiares, incluyendo a Oimo, Ange y Roat, abrazan a los niños mientras todos caen juntos hacia el inframundo, decididos a no dejarlos morir solos. Pero, de repente, todo Elbaf comienza a temblar y aparece una criatura super mega gigantesca. Sobre esa cosa se encuentra Luffy en quinta marcha y en modo gigante, que logra salvar a los niños y a sus familias cuando caen sobre su espalda. Además, también se encuentra la ardillita Ragnir, porque efectivamente esa criatura resulta ser Loki transformado en un enorme dragón. Un dragón occidental con los característicos cuernos de Loki. En esta forma, sus ojos tienen un aspecto inquietante e impone demasiado, además de hacer temblar toda la zona. Y bueno gente, entramos en el clímax del arco, porque tras la aparición de Loki, el clima de Elbaf cambia de forma repentina. Empieza a nevar y los rayos caen por toda la isla como si fuese una tormenta, y todo esto se debe a los poderes de la Akuma no Mi de Loki, que luego nos darán más contexto. Continuando con la historia, en su forma dragón, Loki pone a salvo a los niños y a sus familias, y acto seguido se lanza a combatir contra los monstruos pesadilla. Mientras la batalla estaba a punto de comenzar, el sonido de los tambores empieza a resonar por toda la isla. Los gigantes se quedan sorprendidos al escucharlo. Somers se llena de rabia e Imu observa la escena en silencio mientras Elbaf entero parece temblar con ese ritmo. Entonces vemos a Loki Dragón arrasando con todo a su paso, destruyendo a varios monstruos pesadilla, y como decía, sobre su cabeza están Luffy en quinta marcha gigante y Ragnir en forma de ardilla. Y fijaros bien, porque aunque no lo parezca, Luffy siendo gigante es unas 4 veces más grande que Ragnir, pero incluso con eso solo mide aproximadamente un tercio del tamaño de uno de los cuernos de Loki, dejando claro lo descomunalmente gigantesco que es el dragón. Luego de eso, Yarul describe toda la escena como si fuera una antigua profecía, diciendo que en el día de la tormenta de nieve y relámpagos aparece una bestia gigantesca que cubría el cielo, y junto al tambor de la liberación, el dios del sol desciende. Por la parte de Luffy se está riendo y comenta lo mucho que se está divirtiendo al ver el tamaño descomunal de Loki. Además, en el otro lado vemos cómo Sanji logra liberar a Robin de las enredaderas de Somers usando su Diable Jambe, destruyéndolas de una patada. Mientras tanto, Loki y Luffy llevan a los niños y a sus familias hasta el pueblo del oeste, cerca de donde se encuentra Yarul. Sin embargo, vemos a Somers furioso porque su plan ha fracasado, e intenta matar a los familiares de los niños disparándoles con más espinas. Los adultos ya están heridos por las espinas invisibles que se clavaron antes, así que los propios niños se colocan delante de ellos para protegerlos. Incluso lo hace Colon, que decide defender a su madre Ripley. Pero justo cuando las espinas van a impactar, Zoro aparece a tiempo y las bloquea todas, sorprendiendo a Somers. Luffy, orgulloso, lo presenta como miembro de su tripulación, mientras Zoro le da a entender que ya sabe lo que está a punto de hacer. Entonces Luffy agarra un rayo de las nubes con una mano, apunta a Somers usando la otra como si fuera una mira y lanza una nueva técnica que consiste en que el puño gigante de Luffy golpea a Somers mientras lo
lo electrocuta, destrozando literalmente su cuerpo y partiéndolo en dos, y por si fuese poco, Loki termina de rematarlo pisoteándolo. Luego de ello vemos un breve flashback en el que Jarul recuerda lo ocurrido en el castillo Aurust tras la muerte de Harald. Allí reveló a Gavan y Shanks qué fruta había comido Loki, y es la Ryu Ryu no Mi modelo Nidhogg, una fruta mitológica capaz de transformar a su usuario en el dragón más grande del mundo. Y es que cuanto más grande sea el usuario, mayor será el potencial de la fruta, por lo que en manos de un gigante ancestral como Loki su poder alcanza niveles increíbles. Jarul también explica la leyenda del martillo Ragnir, un arma vinculada a una antigua deidad guerrera que según la historia se transformó en dragón y luchó contra el dios del sol. Junto a él estaba su sirviente Ratatosker, la ardilla de hielo, cuyo espíritu terminó residiendo en el martillo tras la muerte de su amo. Desde entonces, Ragnir protegía la fruta hasta que apareciera alguien digno de heredar ese poder. De vuelta al presente, Loki se centra en eliminar a los monstruos pesadilla y lanza un ataque devastador desde su boca llamado Thorheim, una gigantesca descarga de rayos que provoca una enorme explosión y destruye a la mayoría de los monstruos. Imu, al ver todo esto, se queda pensando mientras observa detenidamente a Loki, Luffy y Ragnir, mientras los monstruos desaparecen. Entonces, la escena cambia a Mariejoa, donde el verdadero Imu se encuentra en la habitación de las flores, mirando con furia y diciendo: "Ya veo, Nidhogg, así que es allí donde estuviste todo este tiempo". Cambiando de lugar, Lilith abre la caja donde está el cuerpo de Vegapunk y saca una máquina llamada Omnidrain Converter, un dispositivo capaz de aprovechar la enorme energía que existe por todo Elbaf. Además, revela que le ha hecho una mejora a Franky, pues en un principio se sorprendió de que alguien con un cuerpo comparable al de un pacifista haya estado usando simple refresco de cola como fuente de energía. En otra parte, Nami ordena a Zeus apagar las llamas de la escuela, pero Killingham aparece y ordena a una pesadilla que se trague a Zeus. Poco después llegan Lilith y Franky, usando la nueva máquina, haciendo que Lilith absorba toda la energía térmica de la zona, y con ello congela la escuela y la biblioteca, y luego convierte esa energía en un refresco de cola súper concentrado que le da a Franky para potenciarlo. Killingham entonces ordena destruir la escuela, y además insulta a Jinbe por ser Gyojin y que le da asco respirar el mismo aire que él, pero Sanji aparece delante de él y escucha esos insultos y le advierte que va a pagar por insultar a uno de sus nakamas. Es aquí entonces cuando vemos un momentazo en el que Jinbe usa su técnica Buraikan y Franky, impulsado por el nuevo combustible, lanza su nuevo puñetazo llamado Super Strong Dexter, derrotando a una pesadilla y liberando a Zeus. Al mismo tiempo que sucede eso, vemos también cómo Sanji golpea brutalmente a Killingham con un Konkase, mandándolo a volar. Por otro lado, Dory y Brogy, que siguen estando bajo el efecto del Domi Reversi, de alguna forma vuelven a tener algo de consciencia y se arrepienten de todo el destrozo que hicieron, por lo que después de decir que han sido 100 años de divertidas batallas, como guerreros de Elbaf morirán de la misma forma en que vivieron, es decir, con orgullo, y aquí cada uno corta la cabeza del otro, pero, al hacerlo sus cuerpos se dan la vuelta en el suelo, de forma similar a cuando Imu usa al principio su poder contra ellos, y vuelven a la normalidad completamente curados, revelando así la forma de romper la transformación demoníaca. Después de ello, finalmente vemos a Zoro, Dory, Brogy, Hyrule y Stansen plantados frente al resto de los gigantes afectados por el Domi Reversi, preparados para luchar y bastante motivados porque ahora han descubierto que si reciben daño suficiente como para morir, su transformación se cancela y vuelven a la normalidad. Por último, sobre este frente vemos que con esta información empiezan a bromear sobre lo que podrían hacer: cortar cabezas, partirlos en dos, arrancar corazones, etcétera, etcétera. Pero al final vemos una escena graciosa donde todos terminan riendo de forma malvada mientras dicen que en verdad no pueden hacerlo, ya que son sus amigos. Y con esto terminamos aquí con la parte 3 de Elbaf. Espero de verdad que os haya gustado, que visto lo visto, con tanta gente pidiéndome que traiga la parte 3, he intentado esforzarme lo máximo para que lo disfrutéis. Y bueno, ahora solo me queda avisaros que probablemente la siguiente parte sea la última. No creo que Oda siga alargando más el arco, de hecho hace poco ya dijo que este mismo año nos íbamos de Elbaf, por lo tanto si tardo en traeros la última parte significa que estoy esperando a que termine el arco, a no ser que pase algo que me haga pensar que vaya a durar más, pero en verdad lo dudo. Y poco más de mi parte, muchas gracias como siempre por escucharme y por todo el apoyo que me dais y nos vemos la próxima vez. ¡Chao!